se ha aprobado por Consejo de Gobierno la modificación del proyecto de la plataforma logística del sureste europeo, conocida como la plataforma de Badajoz. En total, 869.000 euros, que si no lo hubiéramos hecho, ese proyecto no hubiera podido comenzar, porque no estaba bien hecho el anteproyecto. Y como bien decía mi compañera, contestamos con hechos. Dijimos muy claramente que no estaba bien hecho lo que se había hecho con la plataforma logística de Badajoz, que se habían adjudicado proyecto y obra sin tener informes de las organizaciones o administraciones competentes, en muchos casos, y una vez aprobado el PIR, a través de la modificación del PIR, en noviembre del año 2016, por el Ministerio de Fomento, la Consejería levanta la suspensión de ese contrato de proyecto y obra, y es cuando tenemos que modificar el proyecto. Esto significa que hoy la empresa presentará en la Secretaría General de Cultura la parte para el estudio arqueológico para empezar las obras en breve espacio de tiempo. Firmaremos el acta de replanteo la semana que viene junto con la empresa y estamos en el proceso de aprobación del proyecto de reparcelación, con lo cual en muy corto espacio de tiempo las obras de la plataforma logística del sureste europeo comenzarán. Hoy ha sido aprobado con todos los informes favorables y a partir de ahí nos quedan unos pequeños trámites ya con la empresa. Tiene que presentar también el aval sobre este modificado, que ya también lo está trabajando la empresa, y comenzarán las obras en muy breve espacio de tiempo. Con esto, lo único que demuestra la Junta de Extremadura es que la apuesta por la plataforma logística de la plataforma del sureste europeo es un hecho. Y los hechos se demuestran trabajando y solucionando los problemas para poder comenzar las obras con seguridad jurídica para tanto la empresa como la Administración. Eso es trabajar con seriedad, con rigurosidad y pensando en los habitantes de Extremadura y en las empresas de Extremadura.